de Gálvez, es por eso que no lo toman, pero los que somos de aquí tomamos algunas otras alternativas que son las calles aledañas. ¿Y se haría la recomendación a la gente que buscara también estas otras opciones para que, como comenta, quedaran solo los que no son de aquí en la calle de Gálvez? Así es, hacer la recomendación de que busquen otras alternativas y más que nada lo que se encuentra abierto en el periférico, que es la lateral, pues es de uso nada más de los vehículos pesados, que no podríamos meterlos por algunas calles. Pero sí, eso ya va muy avanzado, ya esperamos que pronto tengamos ya respuesta de poder abrir un poco más ahí. No hemos tenido ningún accidente, ningún problema, ya que se encuentra el personal de policía vial ahí y en el caso del cruce de peatones es para eso que está la policía, para permitir y detener el tráfico para que ellos puedan pasar.